Bueno, siempre es importante conversar con este distinguido ciudadano, ante que todo, como abogado, ni modo, ha sido también funcionario del área judicial, tanto el Ministerio Público, fiscal del Distrito Nacional, también fue juez del Tribunal Superior Electoral y entonces un doctrinario, un hombre que siempre está en los debates de las ideas y aportando en términos de derechos, sobre todo a los sectores más vulnerables y cómo proteger sobre todo a las víctimas. Y por supuesto me refiero al doctor José Manuel Hernández Peguero, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda todo, doctor? Un honor ¿Cómo compartir no? con usted, ¿Cómo no? ¿Cómo no? colega. ¿Cómo no? El doctor es un excelente comunicador. Bueno, hay un tema en el tapete en su partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es miembro de su comité central y además el delegado electoral ante la Junta Central Electoral, y han sido la decisión adoptada por unipersonal por el secretario general del partido, el doctor Reinaldo Párez Pérez, con la suspensión amparándose en el artículo 29 y 34 de los estatutos del PLD, con respecto al caso, a la suspensión, insisto, del secretario de organización Félix Bautista y de finanzas del partido Víctor Díaz Rúa. Me gustaría pues tanto el análisis o su posición política como también sus consideraciones, porque usted vio esto bastante como juez en el Tribunal Superior Electoral, y me gustaría pues que también nos ayudara a entender en ese aspecto lo que se ha producido. Bueno, en el aspecto estrictamente legal es evidente de que la decisión del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana es nula de pleno derecho, ante todo por carecer de legalidad, en el sentido de que esas disposiciones no lo facultan a él ni a nadie para suspender a un militante o a un dirigente del PLD. Más allá de eso, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista político. Es evidente de que como precandidato que es a la presidencia de la República, quisiera estar afectando los intereses de otro precandidato, que es el expresidente Leonel Fernández. Esa es la connotación que uno le puede dar a esta decisión, que además de resultar nula de pleno derecho, es decir, sin necesidad de ir a ningún tribunal, por demás también es discriminatoria, excluyente, porque no trata a los demás compañeros del partido que están en iguales condiciones como lo han tratado al secretario de organización y al secretario de finanzas del partido. Es decir, que nos apena mucho que nuestro secretario general, un hombre experto también en materia legislativa y electoral, adopte una posición de esta naturaleza. Poco importa que Félix haya aceptado y de que Víctor Díaz Rúa en su ocasión solicitase una licencia. Lo que hay que ver es el aspecto institucional del partido, es decir, ¿qué tanto daño nos estamos haciendo? Cuando ningún militante o dirigente se sentirá tranquilo, seguro de su accionar, cuando de manera ilegal nuestro secretario general lo suspende. Tuvimos muchísimas experiencias en el Tribunal Superior Electoral y revocamos decisiones al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, no al secretario, al comité político, por adoptar decisiones en igual sentido. Recuerdo una de dos dirigentes de Samaná que fueron suspendidos por el comité político y nosotros los revocamos, porque eso es una sanción y las sanciones tienen un procedimiento, tienen un debido proceso constitucional que no se ha cumplido en este caso. Aún pese a que el secretario general dice que tiene las facultades y que además conversó con
algunos miembros del comité político para ello. Además de que esas disposiciones no lo avalan, no lo facultan para tal, una de las condiciones para él tomar una decisión en caso de emergencia, como lo dice el artículo 29, es cuando ha consultado al comité político, no a 1, 2, 5, 6, 7, 20, es al órgano. Entonces, es evidente de que las irregularidades de esa decisión están afectando la nulidad desde un principio. Bueno, cuando el ingeniero Víctor Díaz envió una carta pidiendo pues que su suspensión inmediata, su suspensión o Una licencia la pidió el ingeniero Montaz, la pidió el ingeniero Seguras, la pidió, no sé si Valentín la pidió. El comité político lo conoció y se la rechazó porque decía que esos ciudadanos estaban revestidos de un principio universal y obviamente por contenido en la Constitución de la República de la presunción de inocencia, y que hasta tanto no hubiese una sentencia firme, pues ellos podían seguir ejerciendo sus labores cotidianas, sus ejercicios civiles, sus derechos civiles y políticos. Entonces, en ninguno de los casos hay una sentencia, más en el caso del ingeniero Bautista hay un descargo de criticable o no de la Suprema Corte de Justicia, que no fue ni siquiera atacado por el procurador de entonces, Domínguez Brito, que también ha pedido, se ha unido al coro de las sanciones. Y bueno, entonces se esgrime una sanción del Departamento de Estado, del gobierno norteamericano. Esto puede ser un motivo, puede utilizarse. Nunca en la vida. En primer lugar, es una facultad de cualquier gobierno otorgar un visado o no, y de disponer o instruir a sus habitantes de que hagan negocio o no con determinada persona. Una recomendación, más que todo. Pero ¿cómo tomar como precedente eso? Si entonces tomásemos que a todas las personas que le eliminan visado o le niegan un visado, o le niegan un visado, va a ser pasible de ser enjuiciado o tomado una represalia en su calidad de militante de un partido. No, no necesariamente. Yo creo que esto tenemos que enfocarlo desde el punto de vista político. Y lo grave de esto es que cada vez más afecta al partido y al gobierno. ¿Por qué al gobierno? Porque a Reinaldo Pared Pérez, más allá del secretario general, se le ve como el vocero del presidente de la República. Y eso me preocupa. Pero como vocero, porque el presidente tiene vocero en el Palacio, está el licenciado José Ramón Peralta, está Marchena y están los voceros del gobierno. Como vocero en el partido. Ah, bueno, como vocero político. Político, sí. Y evidentemente el secretario general se adueña ante todo y se identifica como el heredero político de Danilo Medina. Lo que creo es que afecta no tan solo al partido como institución por la decisión, sino también afecta la credibilidad del gobierno. Y es que el pueblo está viendo a un presidente de la República actuando no con el comedimiento que nos tiene acostumbrado. Si ya no va, ¿qué se persigue con todo esto? Solamente obstruirle el paso a las personas que el pueblo quiere. ¿Qué está pasando? Es por eso que yo digo que, más allá de lo legal, vamos a concentrarlo en lo político. A diferencia de lo que ellos creen que eso le hace daño a Leonel Fernández, por el contrario, vuelve el pueblo más a manifestarse a favor de la víctima, del perjudicado, del líder que desde el poder le hacen daño, sin justificación. Bueno, otro tema, y dentro del propio PLD, con respeto, pero al caso
Odebrecht, las investigaciones que también un poco afecta a sus imágenes y de hecho salió en la primera plana del periódico Hoy de la fecha, es que uno de los encartados en el caso de Odebrecht, el ingeniero Víctor Díaz, dice a través de sus abogados que unos 35.000 millones de pesos que se manejó como parte de las finanzas del PLD se le atribuyen a él como parte del lavado de activos, y entonces ya está saliendo todas esas cifras millonarias. El PLD es un partido bastante rico que maneja tantos recursos, ¿sí? Bueno, de que los partidos en el gobierno manejan recursos cuantiosos de esperar, no sería el único. De todas maneras, yo creo que en este caso la investigación del procurador debió identificar cuál era el origen de ese dinero. No se justifica, ¿verdad?, que un secretario de finanzas del partido maneje en cuentas personales dinero que son del partido, a menos que no sean aportes, ¿verdad?, que pasaron primero por sus manos. De todas maneras, yo creo que el expediente Odebrecht no va por buen camino. ¿Usted cree? No va por buen camino. Lo primero es que, y eso lo digo porque fui fiscal, ¿verdad? No, pero claro, o sea, a mí me Sí, llama con la la atención experiencia cualquier otro que lo diga, un abogado, de ejercicio, de partes o algo, pero si usted lo dice como una autoridad en eso, pues ni modo. Importa mucho que las actuaciones del Ministerio Público estén revestidas de credibilidad en la sociedad, más cuando son casos de esta naturaleza. Si tú, como fiscal, como Ministerio Público, en este caso como procurador, encartaste a 11 personas, 14 en principio, y le solicitaste medida de coerción, oye, debiste ser bastante certero, no debiste llevarte de las pruebas iniciales. En primer lugar, porque esas personas no necesariamente tú podías tener duda o riesgo de que se te pudiesen evadir. Son personas conocidas, claro, y cualquier momento más era más que prudente, era más beneficioso para la investigación esperar, ¿verdad?, que encartarlo. Lo segundo es, solicitaste prisión preventiva para esos 14. Quiere decir que tú tenías tantas pruebas importantes. Entonces, es evidente de que el expediente comenzó mal. Comenzó mal porque ya la población cuestiona por qué se han excluido. ¿Cuántos se han excluido? 7. 8 se excluyeron. 8 se agregó otro al secretario general del PRI. Entonces, el Ministerio Público en estos casos de corrupción siempre tiene que cuidar mucho la apariencia, el de qué dirán, la credibilidad del caso. Y debo decirle, porque mucha gente no lo sabe, que la petición que hizo el procurador al juez que conoció del penal abreviado en el caso de Odebrecht para poder validar, claro, no acogió de que fuesen excluidos los representantes de Odebrecht, es decir, los ejecutivos. Yeah. Sí acogió lo de la empresa por ser una persona, ¿verdad?, moral, y de que estaba indemnizando, estaba pagando, claro, la pena prevista en este caso. Pero a sus representantes no. Entonces, si él no se sintió satisfecho con toda la información, lo correcto era, ¿verdad?, ven acá, yo todavía no te puedo disculpar, total. Dame más, dame más. Dame más. Entonces, el país está esperando mucho de este caso. Doctor, se ha criticado también la parte del manejo mediático. Se habla de la presentación por televisión y después poner los expedientes a disposición, enviárselo a los medios y todo eso. Eso ha sido una crítica. ¿Se ha incurrido en alguna... Evidentemente, es que hay una fase secreta
en donde el propósito es hacerle el daño menos posible a los imputados. Si usted comienza a divulgar la acusación y las pruebas, las evidencias, pues son evidencias en esta fase todavía, evidentemente usted está situando al encartado, al imputado, en una posición de desventaja, porque usted es la autoridad y usted tiene cómo llegar más a la colectividad, ¿verdad? Entonces, la ley en ese sentido protege al imputado que se ha visto afectado por la divulgación de evidencias que no han sido objeto del conocimiento del juez hasta con la nulidad de la evidencia. Entonces, es sumamente riesgoso lo que está sucediendo con este caso. ¿Puede, según su criterio, el magistrado Ortega ser recusado o no? En principio, yo creo que no era el juez ideal por haber conocido antes ya del caso. Ya puede él tener juicios preconcebidos, ¿verdad? Y en estos casos, lo más aconsejable es que se inhiba y pueda ser designado otra persona que no haya tenido conocimiento, porque son múltiples las sentencias dictadas por la misma Suprema Corte de Justicia cuando un caso que inicia en la Fiscalía y va a la Corte de Apelación conoce hasta en medida de coerción, en la revisión de una medida de coerción, ya por eso es descartado. Sí. Entonces, Porque el proceso tiene 4 fases. ¿No? Lógico. Y entonces yo no entiendo por qué el presidente de la Suprema ha insistido en su designación. De todas maneras, si las partes lo aceptan, ¿verdad? Y él acepta, todo podría quedar tal y como ha sido dispuesto por el presidente de la Suprema. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor José Manuel Hernández Peguero, reconocido jurista, es fiscal del Distrito Nacional, ex juez del Tribunal Superior Electoral, es dirigente, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es delegado electoral ante la Junta Central Electoral. Vamos al corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.